pues muchísimas gracias por recibirnos aquí a OMSIM Televisión, que estamos haciendo transmisiones de televisión por internet. Son nuevas modalidades. OMSIM es una organización de la sociedad civil, es un observatorio de medios que, bueno, pues a lo que se dedica es a tratar de promover una mejor comunicación pública. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues hacemos recomendaciones a los medios, hacemos recomendaciones a las autoridades, y de lo que se trata pues es de que formemos audiencias más críticas, más inteligentes, más participativas, mejor informadas. Esa es la labor del observatorio. Y bueno, pues en los procesos electorales pues también ya tenemos un buen ratito participando desde el 2006. Participamos también en el 2009, en el 2012 con proyectos de observación electoral sobre el comportamiento de los medios, y en el 2012 pues también observamos la parte de las redes sociales. Pero justamente en este proceso electoral, cuando llegan las bases para participar, etcétera, nos dimos cuenta de que, pues sí, estaba desde luego la parte dedicada a medios, estaba una parte de promoción de la participación de las mujeres, una promoción de la participación de los indígenas, había también una parte de la promoción de las personas con distintas cuestiones de opción sexual, esta situación, pero no estaban las personas con discapacidad. Entonces yo pregunté, bueno, ¿habrá posibilidad de meter un proyecto en ese sentido? Porque el OMSIM ha estado trabajando desde el 2012 con la promoción de la cultura de la discapacidad. Tuvimos un programa de radio en el IMER que se llamaba Hoy por ti, mañana por mí, Cultura de la Discapacidad. Aprendimos muchísimas cosas y aprendimos a tener conciencia de que es importante también dar visibilidad a este grupo. Entonces nos dijeron que sí, que presentáramos los proyectos, y afortunadamente OMSIM está participando en ambos proyectos, tanto en la observación del comportamiento de los medios y las redes sociales, como en la promoción de la cultura de la discapacidad y de los derechos de las personas con discapacidad a ejercer su voto en estas elecciones del 7 de junio. Entonces, les quiero comentar que ayer hicimos una presentación ante la prensa del proyecto, y la conclusión a la que llegamos es que pues ha habido mucha cobertura hacia otros temas. Pues desde luego la cuestión de la violencia es una cuestión que nos preocupa muchísimo y ha captado muchísimo la atención. La guerra de spots, las campañas de contraste, y a veces que no son nada más de contraste, sino que sí también ya son mucho más subidas de tono. Pero el tema de la discapacidad, a pesar de que ustedes han hecho algunos anuncios muy importantes y de que sabemos que hay el propósito de que estas sean las elecciones más inclusivas, pues ha pasado de lado. Entonces nos dijeron, y hoy tenemos notas en los diarios, bueno, las organizaciones de la sociedad civil que se reunieron para el desayuno, en fin, hacen un llamado a las autoridades para que den mayor visibilidad a las acciones que están teniendo. Entonces, pues nada mejor que tener esta plática con ustedes para dar oportunidad a que hablemos de esa parte positiva y de los compromisos que ya están asumidos en materia de inclusión y de accesibilidad para las personas con discapacidad. Entonces, Olga, cuéntanos, ¿qué se ha estado haciendo? Bueno, las autoridades electorales hemos tenido iniciativas para incluir y visibilizar a las personas con discapacidad en 3 modalidades. La primera es que las casillas estén colocadas en planta baja, que tengan amplios accesos, en fin, todas estas características para que las personas en silla de ruedas, con muletas, puedan entrar a la casilla. Ese es el primer rubro, digamos, que las casillas sean accesibles al ciudadano. Segundo rubro, que haya material
artefactos que permitan a las personas con discapacidad emitir su voto en secrecía, quiere decir sin la ayuda de un tercero de su confianza que les pueda ayudar. Y en esto tenemos para personas con un tipo de discapacidad visual, tenemos dos artefactos muy padres. Uno es la lupa Fresnel, que no es otra cosa más que una lupa que permite, que amplifica. Ah, ok, eso está muy bien. Para que las personas que ven, que tienen cierta posibilidad de ver, o sea, sí tienen. Pero que no ven muy bien, entonces pueden magnificar y pueden ellos emitir su voto. Después tenemos la mascarilla braille. La mascarilla braille, déjame decir lo que es como un sobre con sistema braille, en donde ponen la boleta. Y entonces metemos la boleta en el sobre y pueden ir leyendo en braille los candidatos y los partidos políticos para que puedan elegir el de su preferencia. Pero sí vienen incluidos los candidatos. Sí, claro. Ah, porque, bueno, nos quedaba la duda, porque me parece que en anteriores versiones no venían los candidatos, solo venían los partidos, entonces era importante también que si no venían los candidatos, pues solicitaran la ayuda de alguno de los funcionarios de casilla para que entonces pudieran tener el acceso. Pero en estas ya vienen incluidos los candidatos. A ver, te voy a explicar. La mascarilla trae los emblemas de los partidos y los nombres de los partidos en braille. Uh-huh. Y tenemos una hoja auxiliar donde vienen los candidatos y a qué partido corresponden. Eso era lo que le faltaba anteriormente. Así es, claro. no cabe en toda la boleta, pero tenemos una hoja de apoyo en la cual decimos partido X, candidato X, partido Y, candidato Y, etcétera. Entonces, esta hoja también se les proporciona a las personas con debilidad visual para que puedan... Entonces, lo primero que tendrían que hacer quizás es leer la hoja con candidatos y partidos, y ya después entonces van con la mascarilla y ya pueden identificar dónde van a votar, ¿no? Me parece muy buena idea. Y además eso no obsta para que también dentro de la mampara entren, porque no pueden recordar, ¿no? Y ahora que son 10 partidos políticos más los candidatos independientes, entonces sí pueden analizarla previamente, entrar a la mampara y después con la mampara, por si se olvida algún candidato de algún partido, pues puedan también así rectificarlo. Y finalmente tenemos este artefacto que nosotros le llamamos sello X, que como su nombre lo indica, es un sello con una X. Y algo tan sencillo, pero con un resorte aquí, que puede entrar a cualquier miembro o muñón que tenga. Y tenemos un cojín con tinta, lo entintan y puede emitir su voto también de forma secreta sin que nadie le ayude. Esto también ayuda a las personas que no tienen una extremidad superior, pero también a las personas que tienen algún problema motriz. Ah, claro, digamos parálisis cerebral, que les cuesta trabajo y que podrían en un momento dado pues tener dificultades uh-huh. para anotar, plasmar la X, lo pueden hacer muy sencillo con este sello. Ah, eso está muy bien. Y como parte de esto también hablamos de las mamparas. Las mamparas en el Instituto Electoral del Distrito Federal son un poco más anchas y un poco más bajas. Esto permite que una persona en silla de ruedas entre a la urna sin ninguna dificultad y que además la urna va a estar a una altura tal que puede emitir su voto, que no está tan alta. Eso también le sirve a las personas de talla baja porque finalmente, bueno, casi nunca se piensa en ellas, pero también ese es uno de los retos, ¿no? Entonces claro. eso también es muy bueno. ¿Cómo llegaron a esto, Olga? ¿Son experiencias internacionales o, bueno, pues algunas otras recomendaciones que se han hecho? ¿Cómo llegaron a estos materiales que...? Bueno, estos materiales se ocupan desde 2003.
y se han ido perfeccionando porque cada año tenemos un programa de difusión de estos materiales hacia los sectores, por ejemplo, adultos mayores de edad, de la tercera edad y personas con discapacidad. Y entonces, a través de nuestras sedes, 40 sedes distritales y a nivel central, nos reunimos con los directivos de las asociaciones y con algunas personas. Por ejemplo, en 2014 se atendieron 51 organismos que tienen cobertura hacia alrededor de 900 personas. Y ellos mismos nos van diciendo cómo podemos mejorar estos elementos que le permitan a ellos emitir el sufragio sin que nadie los tenga que apoyar. Ahora bien, el próximo 2 de junio tendremos una reunión con algunas de estas asociaciones y bueno, pues hay que darle toda la difusión, por favor. Nosotros ayudamos desde luego. Les vamos luego a presentar un cuestionario que se va a repartir o pueden bajar de internet y que nos dice si pudieron votar en la casilla, si tuvieron alguna dificultad, si fueron tratados de alguna manera incorrecta, etcétera. Y con eso también nosotros vamos a poder mejorar. La mampara, que después podremos tomarle algunas tomas, tiene también un clip sujetaboletas. Ese clip sujetaboletas, metemos la boleta y si alguien solamente tiene una extremidad, no tiene que con una detener la boleta y con otra asentar el sello. ¿Qué pasó? Ya no sé. No, la parte de la botella es para después. Así es con el partido. Y con una cosa bien sencilla, en la mampara, de esquina a esquina en diagonal, metimos un tubular que le da firmeza y las personas que tienen muletas se pueden recargar sin temor a que se vaya a caer la mesa en la que se están recargando y pueden emitir su voto. Eso está muy bien, pero a ver, Yuri, estoy viendo que de alguna manera todo esto que nos está platicando Olga está muy bien, pero una de las cosas, de las inquietudes que surgieron en la reunión de ayer que tuvimos con los periodistas y con distintas organizaciones era, pues están centrando mucho en la discapacidad física, pero pues hay muchos retos para las personas con discapacidad intelectual. ¿Qué vamos a hacer en ese sentido? Y bueno, pues ahí también había una puntualización muy clara. Las leyes siguen teniendo aspectos bastante discriminatorios, a pesar de que México ya firmó la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya la firmó, pero falta armonizar las leyes locales. Y en la ley mexicana hay cuestiones así en el sentido de que no deben de permitirse el voto a ciertas personas pues, con discapacidad mental, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué hacemos, Yuri? Regina, me parece muy interesante la pregunta que haces. En el Distrito Federal y en casi todo el mundo, las legislaciones todavía no se han armonizado a los preceptos de esta convención, la Convención Internacional para Personas con Discapacidad, que reconoce derechos políticos a todas las personas con discapacidad y no se detiene a especificar cuál discapacidad sí y cuál discapacidad no. Es para todas las personas con discapacidad. Ciertamente se trata de un reto legislativo que tenemos casi cualquier democracia del mundo, y es un reto también en términos de política pública. Tenemos que generar materiales, tenemos que generar difusión, tenemos que hacer todo esto que la consejera González te cuenta para las personas que tienen discapacidades motrices o discapacidades físicas. Tenemos que ir adaptando instrumentos para otros tipos de discapacidades mentales. Hay un caso muy interesante en Hungría. Algún grupo de personas con discapacidad mental hicieron una demanda ante la Corte Europea de Derechos Humanos porque en las casillas se les privaba el derecho de votar en las casillas. Y lo que la Corte Europea de Derechos Humanos obligó en ese entonces es a que los países
adaptaran sus legislaciones para ir permitiendo el voto de cualquier discapacidad. Y esto quiere decir, si lo ves con cuidado, reconocer ese principio que existe desde la creación de las Naciones Unidas y desde la creación de los derechos humanos, que es el voto universal. Y el voto universal no puede detenerse ahí en donde existe alguna discapacidad. Por supuesto, tenemos que generar políticas de inclusión. Nosotros en el Distrito Federal, te diría, estamos comprometidos con iniciar ese debate tan pronto termine la jornada electoral para promover cambios en la legislación, pero también hemos hecho una serie de instrumentos para evitar la discriminación hacia otros grupos. Pienso, por ejemplo, en las poblaciones indígenas que tradicionalmente no se acercan a las casillas simplemente a lo mejor por desconocimiento de lo que está del mecanismo para votar, ahí cuando no hablan la lengua. Entonces hemos generado junto con el INE y con COPRED unos carteles que explican en lenguas indígenas, en náhuatl, en triqui y en mazahua, cuál es el mecanismo para votar en la casilla. Son estos que estaremos poniendo en las casillas con mayor afluencia de personas con discapacidad, según las estadísticas que nos ha proporcionado el INEGI y el propio INE y COPRED. Entonces, una de las cosas que también hay que observar es que los carteles estén instalados y que bueno, pues estén visibles y que no se les vaya a olvidar, ¿no? Poner estos carteles, ¿no? Exactamente, los estamos integrando ya a los paquetes electorales y en esas casillas que correspondan a las zonas con mayor población indígena estarán estos carteles visibles. Están ya en castellano, pero esta vez hemos querido ponerlos también en otros idiomas como una nueva aportación para la inclusión y que nadie se quede sin votar por desconocimiento del castellano, ¿no? Uh-huh. Y segundo, hemos hecho un segundo instrumento que también estará presente en todas las casillas del país, que tiene por objetivo evitar la discriminación en las casillas. Como recordarás, en México está prohibida la discriminación. El Distrito Federal tiene una de las leyes más avanzadas en esa materia de combatir la discriminación. Entonces, estamos dando instrumentos a los presidentes y a las presidentas de casillas para que cuando llegue alguna persona no vayan a cometer el error de discriminar y de no darle el derecho al voto a una persona basados en su apariencia física, lo cual sería muy grave. Todos los ciudadanos mexicanos que contemos con credencial para votar del Distrito Federal tenemos derecho a votar en las elecciones locales. Desde hace 3 años hemos trabajado en el IEDF en la idea de garantizar que ese principio de no discriminación incluya, por supuesto, a las personas transexuales. Hubo el temor de que algún presidente de casilla no dejara votar a alguna persona pensando que si tiene apariencia de un sexo pero credencial para votar del otro, no fuera la misma persona. En esta guía que hemos hecho para los presidentes de casilla, nos hacemos cargo de esa posibilidad y entonces le damos algunos otros instrumentos al presidente de casilla para que, haciendo una valoración integral de los rasgos físicos de la persona, pueda reconocer su derecho al sufragio si se trata de la misma persona, aun cuando la apariencia que uno tiene en la credencial no sea a primera vista la que corresponde con la persona que tiene enfrente. Y la verdad es muy claro, no solamente se trata de personas transexuales. Cualquiera de nosotros, cuando han pasado muchos años de la credencial, difícilmente se parece al que sale en la foto, y es necesario que los presidentes de casilla hagan una valoración amplia de si se trata del mismo sujeto o no, antes de impedir en su caso el derecho al sufragio. Lo que queremos asegurar en suma es que esta sea una de las elecciones más incluyentes de la historia de la Ciudad de México. Y todos estos instrumentos están hechos para que la gente pueda ejercer de mejor manera su voto en la casilla, pero tendrán sentido solamente si logramos
a través de organizaciones como la tuya y de otras organizaciones, que de antemano, antes de que la gente vaya a las casillas, se conozca que existen todas estas facilidades para que la gente no vaya a cometer el error de quedarse en su casa y no ir a votar el día de la jornada electoral. Tenemos que decirles de una vez que van a encontrar unas casillas perfectamente accesibles el día de la jornada electoral y van a tener todos estos materiales que hemos estado diseñando. Terminaría contándote que buena parte de estas contribuciones, estas y las que señaló la consejera González Martínez, son aportaciones que han hecho los institutos locales, en este caso el Instituto Electoral del Distrito Federal, al sistema electoral mexicano. Mucho de lo que se ha avanzado en el país en términos de materiales y de inclusión tiene que ver con esto que estamos haciendo desde los institutos locales. Y creo que es una buena manera de que entre todos hagamos las cosas juntos. No, pues bueno, esto suena sensacional, pero a ver, ahí les va. En el desayuno también lo que nosotros hicimos fue que pensando en que es necesario sumar esfuerzos, pues ideamos una campaña que se llama Yo voto por la inclusión. Entonces estamos invitando a los usuarios de Twitter, de Facebook, a que pongan el hashtag Yo voto por la inclusión, que es este gatito numerito y luego Yo voto por la inclusión. Entonces, para que todos los que estamos con esta idea de que la inclusión es clave para la democracia, que no podemos tener democracia cuando sigamos teniendo cuestiones de discriminación, todos los que pensemos eso, bueno, pues nos sumamos al hashtag Yo voto por la inclusión, ¿no? Entonces, ya invitamos a eso, vamos a tener un concurso, ya tenemos un premio, ya alguien nos donó una tableta que es el premio. Entonces, bueno, pues estamos invitando a la gente a que nos mande historias. Estas historias de si pudieron o no pudieron votar en anteriores ocasiones, cuál ha sido su experiencia y por qué es importante que una persona con discapacidad se anime a votar. Sabemos que para las personas con discapacidad es un doble esfuerzo, pero hay que decirles que ese esfuerzo vale la pena, ¿no? Entonces, bueno, a ver, yo les preguntaría, pues, a ver, Olga, en estas elecciones, este 7 de junio, ¿tú por quién vas a votar? Yo voy a votar por la inclusión y además quiero invitar a toda la ciudadanía con cualquier tipo de discapacidad que acuda a las casillas. Las casillas están esperándolos físicamente, está con amplitud, con todo para votar. Tenemos los elementos para que lo puedan usar y el personal está capacitado y sensibilizado sobre la importancia de la no discriminación. También únanse a votar por la inclusión. Yuri, ¿tú por quién vas a votar? Estoy seguro que voy a votar por la inclusión. Deberemos hacer de esta que sea una jornada incluyente, la más incluyente en la historia de la ciudad. Y eso pasa necesariamente porque todos y cada uno vayamos a votar. Ya están las condiciones dadas. Es el momento de hacerlo. La ciudad es nuestra, vamos todos a construir la democracia. Pues entre todos juntos, tenemos un gran reto para este 7 de junio. Y entonces, bueno, pues vamos a decir, este 7 de junio, yo también voto por la inclusión. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por darnos su tiempo. Pues vamos a hacer de esta jornada la más incluyente de la historia de este país. Gracias, Regina. Gracias, Regina.